Bueno, y vamos a hablar de Clementina 21, que es una supercomputadora que está en la sede del Servicio Meteorológico Nacional, que está a 82 en el ranking de las 100 de mayor potencia. Y lo vamos a hacer con Pablo Minini, que es físico y coordinador del Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño e investigador principal del CONICET. Muy buenas tardes, Pablo. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Mabel. Muy bien, estoy muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. A ver, ¿qué nos puede decir de Clementina 21 y cuál es la importancia que tiene, Pablo? Bueno, esta es una máquina que se adquirió con fondos del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Sí. La preparación del espacio, del data center, la realizó el Ministerio de Defensa. Y es una máquina que es compartida en su uso entre el Servicio Meteorológico y el sistema científico del país. El Servicio Meteorológico lo va a usar para probar nuevos sistemas de pronóstico. El Servicio Meteorológico tiene otra máquina que se usa para hacer el pronóstico que nosotros vemos en los diarios, sí, en los medios todos los días. Ajá. Y esta máquina se va a usar para mejorar ese pronóstico futuro, y otra parte es para uso abierto del sistema científico. Ajá, y en ese caso, desde el punto de vista de la ciencia, bueno, nos debíamos una computadora con un desempeño tan alto como este. ¿Para qué va a ser utilizada, Pablo? ¿O para qué se puede utilizar? Bueno, esta máquina es de uso abierto. Eso significa que los investigadores del CONICET, investigadores en lugares como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y en las universidades nacionales, pueden aplicar para usarlas, así que el uso va a ser muy diverso. Hay investigadores que hacen cambio climático, se va a usar para diseño de nuevos materiales, para problemas de química, para problemas de física, de astronomía. La verdad es que ciencias de la vida, o sea, la diversidad de problemas es muy grande. Y una de las cosas, esta máquina es muy buena para lo que hoy se llama machine learning, o sea, para inteligencia artificial. Ah, mira. Es una máquina que es ideal para eso. Sí. Ajá. Bueno, y desde el punto de vista físico, ya que estoy hablando con un físico, sí, ¿en qué cosas se podría ocupar, por ejemplo, en algunos trabajos que están llevando a cabo ustedes, en algunas investigaciones, específicamente en qué? Sí, a ver, en el área de la física, hay, en mi caso particular, yo trabajo en temas de física atmosférica, así que hay una conexión con el cambio climático y con todo lo que es pronóstico. Ajá. Para eso se va a usar. Después hay muchos investigadores que hacen diseño de materiales, que hacen física molecular, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño de nuevas drogas. Ajá. Y esta máquina es una máquina bastante útil para ese tipo de problemas. Así que el tipo de problemas que se va a resolver con esta máquina es muy, muy grande. Es una máquina que se va a usar en forma compartida y cada investigador va a obtener horas, claro, para resolver algún problema en particular. Ajá. Bueno, y en el caso de la física atmosférica, cuéntenos un poco de eso, a ver. ¿Qué es la física atmosférica? La física atmosférica es la parte de la física que se toca con las ciencias de la atmósfera y la meteorología, y es la parte de la física que estudia todos los procesos que ocurren en la atmósfera, que van desde cómo se forma una nube, que eso ocurre en escalas muy pequeñas, ajá, hasta procesos como la turbulencia, que nosotros nos damos cuenta cuando vamos en un avión y el avión se sacude, pero que más allá de sacudir el avión en vuelo, la turbulencia tiene mucho que ver con cómo se mezclan aerosoles y químicos en la atmósfera, y después hasta procesos en escalas mucho más grandes, como la formación de tormentas, la formación de tornados y huracanes. Ajá. Todo eso forma parte de lo que hoy son las ciencias de la atmósfera y del lado de la física atmosférica. Bueno, y la verdad que son todos temas que están muy en boga en este momento, ¿no? O sea, estamos viendo fenómenos con mayor frecuencia de esto que usted nos está contando, que de lo que se ocupa la física atmosférica. ¿Está trabajando en algún proyecto específico, especial en este momento, Pablo? Sí, bueno, nosotros tenemos, acabamos de iniciar una red de colaboración con Mendoza y con el Servicio Meteorológico Nacional. Uno de los objetivos es mejorar el pronóstico usando este tipo de sistemas, usando estas máquinas muy grandes,
poder mejorar el pronóstico a futuro, que es algo que tiene un impacto económico muy grande. Total. Cuando piensa en el pronóstico, uno piensa en la comodidad de saber si uno tiene que salir con paraguas o no. Sí, pero va más allá, mucho. Claro, para un país como el nuestro, en el cual es fuertemente agrícola ganadero, poder saber en mejor detalle cuál va a ser el estado de la atmósfera en los próximos días, tiene un impacto económico importante en la producción. También sirve, por ejemplo, para evaluar riesgos, cuando uno desde una aseguradora piensa cuál es el riesgo de inundaciones en una región, sí, o el riesgo de ciertas catástrofes, y poder prevenir o por lo menos tomar decisiones que mitiguen. Eso tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de hacer pronósticos. Ajá. O sea que es un trabajo en conjunto el que están realizando. El tema del granizo, a ver, cuénteme algo de eso, porque también eso tiene que ver con los riesgos que más allá de las inundaciones, el tema del granizo. Nosotros ahora estamos con una alerta amarilla, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional para toda la zona del noreste y algunos lugares también de Buenos Aires y demás. ¿Cuál es el proceso del granizo? Bueno, eso tiene que ver con la complejidad de la atmósfera. O sea, cuando uno mira por la ventana, uno ve procesos que ocurren en escalas de los cientos de kilómetros, como por ejemplo las tormentas, y uno ve procesos que ocurren en escalas del orden, en escalas del tamaño de un micrón, o sea, una milésima parte de un milímetro, así como por ejemplo la formación de una gota en una nube. Y eso tiene mucho que ver con lo difícil que es hacer una predicción meteorológica, porque uno tiene estos procesos que van desde escalas muy muy grandes hasta escalas muy chicas. Sí. Para problemas como el granizo, hoy es más que pronóstico numérico, o sea, con una computadora, lo más útil que tenemos son los radares que nos permiten hacer un pronóstico a corto plazo. Ah, okay. Nos permite saber, por ejemplo, el Servicio Meteorológico usa ese tipo de información para dar alertas como la que ustedes mencionaban. Sí. A futuro, una de las cosas que puede mejorar esto, y se está estudiando en este momento, es usar inteligencia artificial para identificar patrones que suelen generar, ya sea precipitaciones o granizo o algún otro tipo de fenómeno. Ajá. Y eso es algo que se está trabajando en la Argentina y en todo el mundo. Sí. Así que esta máquina también sirve para eso, porque la forma en la que está diseñada es muy conveniente para problemas de lo que se llama entrenamiento, que es lo que se usa para entrenar una red neuronal para que cada vez que ve cierto fenómeno identifique un patrón y pueda hacer una predicción. Eso. Le iba a preguntar justamente eso, bueno, porque la inteligencia artificial obviamente se alimenta de lugares donde hay muchos datos, obviamente, ¿no? O sea que lo que usted me dice es que están formando esa red neuronal para comenzar a almacenar esa información. Bueno, eso también, esta máquina es parte de un sistema nacional que está integrado y es algo que tomó unos 13 años de trabajo de la comunidad científica, que no es solo un evento en sí la compra, sino que hay una planificación a largo plazo, con acuerdos en la comunidad científica respecto a hacia dónde avanzar, con un plan estratégico de qué es lo que se necesita. Sí. Y para llegar a esos acuerdos participan las universidades nacionales, el CONICET, otros organismos, y en los últimos años el Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico se sumaron. Ajá. Y es importante esto porque la infraestructura para este tipo de cosas no es solo una computadora. Está muy bien la pregunta de los datos. Uno, para entrenar, volvamos ahora al caso de la atmósfera, pero esto vale para muchos otros problemas. Sí. Para entrenar una red uno necesita una historia. O sea, uno necesita saber qué ocurrió en el pasado, y cuanto más atrás uno puede ir, claro, mejor. El Servicio Meteorológico, por ejemplo, tiene... Sí. Hace poco alquiló un sistema de almacenamiento para almacenar muchísimas cantidades de datos por tiempos muy largos. Y eso termina teniendo de nuevo un impacto económico, porque cuán bueno es el pronóstico o cuán bien uno puede entrenar una red tiene que ver con los datos que uno tiene. Y para eso no es solo necesario la computadora, sino que uno necesita todas estas cosas que mencionaba, desde una red de observaciones, las bases meteorológicas, hasta el lugar donde almacenar esos datos en forma ordenada y por un periodo largo de tiempo. Sí. Así que lo que
lo que se fue gestando a lo largo de los años, y esa compra forma parte de eso, es una infraestructura bastante más completa y que le va a permitir al sistema científico hacer cosas nuevas. Bien, o sea que desde todo punto de vista es algo realmente sumamente importante. Bueno, y finalmente, Pablo, como investigador principal del CONICET, obviamente no puedo eludir la pregunta de esto que se ha puesto sobre la mesa por una de las propuestas de los candidatos, del candidato Milei fundamentalmente, de dejar de lado lo que tiene que ver con el CONICET. Estamos viendo los importantes trabajos que se realizan más allá de los 4 o 5 que comentaba Milei, que evidentemente tienen poca importancia, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que hay que separar la discusión. Por un lado, me parece, la ciencia se financia en la Argentina y en el mundo en buena medida con fondos públicos, y eso termina teniendo una contraparte de inversión privada, sí, y un beneficio social y económico, como por ejemplo lo que hablábamos de que cómo impacta la calidad del pronóstico en la producción agrícola ganadera. Sí. Como la sociedad financia la ciencia, me parece que es sano también que la sociedad discuta cómo quiere financiar la ciencia, qué investigación le parece que debe tener prioridad o no. Bien. Y me parece que no hay que escandalizarse con una discusión sana respecto de cómo se debería financiar la ciencia y en qué forma. Uh-huh. Sin embargo, me parece que es importante tener en cuenta eso, que la ciencia genera riqueza en todos los países, y los países que son ricos hoy, que nosotros miramos y tomamos como referencia, uh-huh, lo son en buena medida porque invirtieron en ciencia, claro, ¿no? Que invierten en ciencia ahora porque son ricos. uh-huh. Un ejemplo que para mí es paradigmático es Corea del Sur. Corea del Sur es un país que en los 80 era más pobre que la Argentina, tenía tasas de alfabetismo más bajas, Sí. y tomó una decisión de tener una economía basada en la producción tecnológica y de conocimiento. Para los 90 ya una sola de las marcas de televisores que hoy todos conocemos Uh-huh. exportaba solo en tubos, los viejos tubos de televisores, más que la producción agrícola de la Argentina en esos años. Sí. Y hoy es una de las grandes economías del mundo, y esa transformación giró alrededor de una inversión en ciencia. Totalmente. O sea, me parece que es válido tener una discusión respecto de la posibilidad de que la sociedad opine Uh-huh. cómo se deberían direccionar los fondos para la ciencia, pero es muy importante entender que sin esa inversión no hay mejoras a futuro. Totalmente. Tienen ambas cosas de la mano. Totalmente. Y después, y está bueno también la discusión, y está bueno hablar de esto, porque bueno, siempre hay cosas por mejorar, obviamente, ¿no? Y el tema del trabajo público-privado, de la inversión pública-privada, cada vez es más importante y cada vez es más necesaria también. Sí, la inversión y la relación en el sector público-privado para la transferencia es muy, muy importante. También hay que dimensionar correctamente qué tipo de inversiones puede hacer cada actor. Uh-huh. Si uno le pide, por ejemplo, a todos los dueños de campos que sostengan un servicio meteorológico, es realmente muy, muy difícil. O sea, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Argentino tiene más de 150 años. Sí. Mantener eso en el tiempo y el valor de mantenerlo, por esto que mencionaba de la historia de los datos, uh-huh, tiene un costo a veces alto para el sector privado. Sin embargo, le da un beneficio importante, porque sería imposible pensar en un país como el nuestro sin un pronóstico meteorológico. No, totalmente. Y además estamos viendo que más allá del tema de que es ajeno a esto, pero también tiene que ver con el tema de la sequía, que el país ha perdido más de 20.000 millones de dólares, que es el único ingreso en dólares que tiene. Sí, y para poder hacer una predicción, una planificación correcta, claro, para poder hacer una planificación correcta de cada una de esas cosas que pueden pasar, uh-huh, uno necesita este tipo de datos. Sí, absolutamente. Y sobre todo en estas épocas donde decíamos, donde el cambio climático, o llámele cada uno como quiera, está haciendo que estos fenómenos sucedan cada vez con más frecuencias, ¿no? Aquello que antes sí era extraordinario, ahora casi se está volviendo ordinario. Así es que somos contemporáneos a los cambios.
Sí, estamos viviendo en una época de cambios en la cual no hay duda de que hay un impacto de los seres humanos en procesos en escala planetaria y en los cuales vamos a tener que cambiar formas de producción y estilos de vida, y son nuevos desafíos en los cuales la ciencia uno espera que pueda dar las respuestas necesarias para poder seguir avanzando. Totalmente. Pablo Mignini, ha sido un placer charlar con usted, enterarnos de estas cosas y aprender un poco más. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. 17